¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Vamos a hacer un video cortito para contarles lo que yo llamo un CC Tips. Quizás muchos lo utilicen, muchos lo hagan, pero bueno, siempre hay una tendencia a creer que cuando uno crea un sistema por uno mismo o elabora un método, es de uno, y seguramente hay 1 millón de personas que lo hagan y digan, eso yo lo hago hace años. Pero bueno, quizás a alguien no se le ocurrió y bueno, es una solución a algunas situaciones, que también les voy a contar para que me es útil. Yo utilizo una llave Allen, tiene que ser buena calidad, por varias razones. Esta es una llave Allen Bremen larga, de 6 milímetros. Yo la utilizo como tubo, como mango de fuerza para los tubitos de 1/4. Y se los voy a demostrar. También les voy a contar algunos usos para los que me sirve. Bueno, como pueden ver, ahí está calzado el tubo. Créanme que si tuviese la posibilidad de demostrarlo, porque bueno, con una mano tengo que filmar, con la otra tener el Allen. Pero créanme que se logra una buena manija de fuerza. Yo la utilizo mucho en lo que es gas. Cuando hay, por ejemplo, que limpiar picos o inyectores de gas en cocinas, a través de la Allen larga pongo el tubo abajo, que ya sé más o menos qué medidas son, miro el pico, bueno, y pruebo las medidas necesarias hasta encontrarlo. Y entro por el quemador y lo manejo desde arriba. Me sirve para eso. Después, bueno, es una buena manija de fuerza. Obviamente son tubitos de 1/4, no son para cosas que no requieren demasiado torque, pero en las estufas hay mucho tornillito Parker cabeza hexagonal de 1/4 que con este sistema se llega perfectamente a lugares que por ahí con una llave no llegaríamos, con un tubo, aunque parezca mentira, no se llega. Con esta entra de esta forma y ahí tenemos el ajuste o el afloje perfecto. Les voy a mostrar cómo quedaría puesto abajo, o sea, para utilizar el Allen en forma vertical. Bueno, sería esto algo más o menos así. El tubo entra perfectamente en la parte de abajo. Quedaría para entrar en distintos lugares y hacer la fuerza desde arriba. Obviamente, si está muy apretado, uno puede anexar ahí. Yo generalmente no soy de utilizar algo más para ayudarme, porque bueno, cuido mucho las herramientas, aunque parezca loco. Pero por ahí se puede poner una llave francesa, el ojo de una llave francesa, y hacer cierta fuercita. O bueno, con una llave de 1/4 o de 6 milímetros, que es lo correspondiente, girar el Allen con el tubito, que lo saqué y quería mostrarles este detalle. Si tienen la llave Allen con este sistema de bola, yo a muchas se lo saqué porque me resulta incómodo y créanme que pierde superficie de ajuste. Pero está bueno porque pueden rotular para distintos lados como si tuviesen una prolongación cardánica. Yo le llamo el cardan, la cruceta. Al adaptador universal yo le llamo cruceta. Así que bueno, espero que les sirva el CC Tips. Es un pequeño videito como para mirar el sábado a la noche. Así que bueno, nada, gente, le voy a poner un tuito más como para que vean. Créanme que he aflojado hasta tuercas de 14 milímetros o 9/16, como es este caso, y verdaderamente la llavecita me ha acompañado en mi sistema. Así que bueno, también pueden trabajar con dos medidas. Tengo uno
A ver si lo visualizo. Tengo uno que ya quedó fijo, ya quedó la herramienta así. Bueno, gente, puse pausa, pero lo encontré. Para que no digan, el Tano miente. Perdón. No saben la cantidad de años que hace que está armado esta herramientita de esta forma. Iba a decir este tubo, pero no es un tubo. Hay unas estufas que se utiliza el tubo de 5,16 en esta forma y el de 1/4 en esta. Entonces ya la herramientita forma parte de la caja de gas y bueno, ya quedó así. Nunca intenté sacar los tubitos, capaz que se queden solos, capaz que ya se agarraron y quedan ahí. Como ya es una herramienta que forma parte del equipo, por ahí me tienta darle una puntadita ahí de soldadura y una puntadita abajo, para que no me abandone en algún momento crítico. Pero créanme que hace muchos años que está armado de esta forma y quedó así. Les mando un saludo, espero no aburrirlos y bueno, gracias por el apoyo, por la tolerancia, por mirar mis videos. Por ahí, para algunas personas, algunos técnicos, los conocimientos que estoy mostrando en estos momentos, en este momento del canal, son básicos y obvios, pero bueno, no se puede aprender la tabla del 9 si no conocemos la tabla del 1. Entonces, nada, Oreste Berta dijo algo una vez que él se encontraba hablando con los más grandes ingenieros del mundo, con ingenieros en jefe y determinadas cuestiones, y él podía hablar cara a cara con ellos sin ningún problema. Pero en su taller, para desarrollar cosas elementales de ingeniería, tenía que llamar a algún pasante que esté en el taller, en la fortaleza, como para preguntárselo y que lo ayude a desarrollar determinada tarea. Y dice él mismo, eso me pasó porque yo arranqué en lo más alto de la ingeniería y nunca me dediqué a las bases. Entonces, bueno, por eso a veces mis videos, mis consejos, soy de los que cree que los consejos sirven si uno los pide, pero bueno, mis sugerencias van orientados a un público quizás más neófito, pero bueno, son pequeños detalles que ayudan al trabajo y hacen que por ahí sea un poquito más fácil, dado que bueno, uno ya sufrió, experimentó, probó, fracasó, volvió a probar, volvió a fracasar y encontró la forma. Les mando un saludo.